Hola a todas las personas que nos ven en este canal, que nos siguen. Vamos a darle continuación a este libro, 12º Planeta, escrito por Zecharia Sitchin, ya fallecido en el 2010, experto en las tablillas sumerias que sabía interpretar, leer, traducir. Y nos sigue hablando en esta parte de este libro, 12º Planeta, diciendo: solamente hemos puesto el pie en la luna. Se está refiriendo a ese supuesto aterrizaje de los estadounidenses en la luna, que sigue muy cuestionado todavía. Solamente hemos puesto el pie en la luna y hemos explorado los planetas más cercanos a nosotros con naves no tripuladas, o sea, con satélites artificiales. Más allá de nuestros relativamente cercanos vecinos, o sea, los planetas de nuestro sistema solar, tanto el espacio interplanetario como el espacio exterior se encuentran aún fuera del alcance de hasta la más pequeña de las naves de exploración, pero diferente sucede con el propio planeta de los Nefilim o Anakim o Anunnakis. Con su inmensa órbita elíptica ha hecho las veces de un observatorio móvil, llevándoles a través de las órbitas de todos los planetas exteriores, de Júpiter hasta Plutón, y permitiéndoles observar de primera mano la mayor parte del sistema solar, mientras nosotros nos limitamos a pequeñas naves, satélites artificiales para explorar los satélites más cercanos, los planetas más cercanos a nosotros. Los Anunnaki ya, debido a la gran órbita de su planeta, aquí está la órbita elíptica inmensa, va a su sol muerto, al infinito ya, el espacio profundo, y vuelve otra vez a nuestro... Esa órbita le ha permitido a ellos, ven, que atraviesa todos los planetas de nuestro sistema solar, es más grande que todas las órbitas de nuestro sistema solar. Entonces esa órbita de Nibiru le ha permitido a ellos, diferentemente que a nosotros, observar de primera mano todos estos planetas exteriores, desde Júpiter hasta Plutón, porque la órbita de ellos abarca la órbita de todos los planetas de nuestro sistema solar, la órbita de Nibiru. Entonces le ha servido y es más fácil para ella entonces estudiar y saber la composición, las estructuras, lo que hay, lo que no hay en esos planetas exteriores, ya desde Júpiter hasta Plutón, cómo son sus atmósferas, o sea, una información más profunda que nosotros, debido a que la órbita del planeta de ellos les facilita llegar más cerca de esos planetas exteriores que a nosotros. Entonces dice Zecharia Sitchin, actúa esa órbita de Nibiru como un observatorio espacial móvil. No es de extrañar, por tanto, que cuando aterrizaron por vez primera sobre la Tierra, buena parte del conocimiento que traían con ellos tuviera que ver con la astronomía y con las matemáticas celestes. Matemáticas celestes, o sea, se usa la matemática junto con la astronomía para estudiar los astros, los sistemas solares y sobre todo aquellos planetas que están tan lejos que no reflejan la luz del sol y entonces no se pueden ver por el telescopio. Entonces se utiliza la astronomía, la matemática celeste de los cielos para estudiarlos y determinar qué tipo de planeta es, cómo es, qué tipo de atmósfera. Entonces con ese sistema matemático se puede hacer. Y ellos no, los Anunnaki ya pasaban en la órbita de esos planetas y podían a vista de ver esos planetas y estudiarlos y profundizar sobre lo que tenían o no tenían esos planetas. Entonces, solo con las matemáticas celestes, los Nefilim, Anakim o Anunnakis, o dioses del cielo sobre la tierra, le enseñaron al hombre a mirar a los cielos, mirar las estrellas. O sea, es como una imagen para decir, le enseñaron a los terrestres la astronomía, observar los cielos, y es lo mismo que le pide el tal Yahvé en la Biblia a Abraham,
que le va a hacer su descendencia como mire las estrellas del cielo, va a ser tu descendencia como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Le está diciendo, mira las estrellas, o sea, la astronomía, profundice en la astronomía. Y eso el ser humano lo ha venido haciendo y hoy estamos se está avanzando, ya hay naves, ya hay telescopios que están en el espacio, observando más allá de los planetas exteriores, ya más allá de Plutón, desde Júpiter hasta Plutón y más allá. Ya se han descubierto otros planetas con los telescopios. Entonces se ha ido avanzando. Mira las estrellas, se está mirando las estrellas muchos años y el terrestre va avanzando en ese mirar, que significa el estudio del sistema, de los planetas, del universo. Tampoco resulta extraño que hasta las más primitivas y toscas esculturas y dibujos lleven símbolos celestes de constelaciones y planetas. O sea, esos dibujos y esculturas primitivos se están refiriendo a las culturas sumerias y otras culturas alrededor del mundo, donde aparecen también referencias astronómicas. Y que cuando había que representar o invocar a los dioses, sus símbolos celestes se utilizarán como una abreviatura gráfica. Al invocar a los símbolos celestes, o divinos entre comillas, el hombre ya no estaba solo. Los símbolos conectaban a los terrestres con los Nefilim, Anakim, Anunnaki, a la tierra con el cielo, a la humanidad con el universo. Hay símbolos que, según creemos, transmiten también información que solo podría estar relacionada con el viaje espacial hasta la Tierra. Hay símbolos que dan información, nos transmiten información que solamente podría estar relacionada con el viaje espacial de los Nefilim, Anakim o Anunnaki, desde su planeta a nuestro planeta. Las fuentes antiguas proporcionan gran cantidad de textos y de listas que tratan de los cuerpos celestes y de sus relaciones con las distintas divinidades. ¿Cuál era la relación de los cuerpos celestes con las divinidades, los famosos llamados dioses? Era que ellos enseñaron al terrestre que el nombre de algunos planetas representaban a algunos de los reyes que existieron en Nibiru, pero que también después de miles de años aquí en la Tierra, ellos le pusieron nombre a esos planetas con el nombre de los principales gobernantes de ellos aquí en la Tierra, o los llamados dioses por los terrestres. Entonces, por ejemplo, Marte, el planeta Marte, podía representar entonces a uno de ellos. La luna podía representar a uno de ellos. Entonces eso crea conflicto a veces y dificultad de interpretar los textos porque no se sabría si al decir o al aparecer el dibujo estaba hablando entonces del planeta o si estaba hablando del Anunnaki, o sea, el llamado Dios, o los terrestres, a cuál de los dos se refería. Por ejemplo, la luna representaba a Nigmat, al principio, la hermanastra de Enki y de Enlil. Pero después de un tiempo ella le traspasó ese homenaje de ella, la representación astral de ella se la traspasó a Inanna. Entonces en los textos a veces se confunde, ¿se está refiriendo al planeta, a la luna, o está refiriéndose a Inanna o a Nigmat? Eso es lo que está planteando Zecharia Sitchin y sigue abundando sobre ese tema, la confusión que puede traer a la hora de interpretar esos textos. El antiguo hábito de asignar varios epítetos tanto a los cuerpos celestes como a las divinidades ha hecho difícil la identificación. Aún en el caso de identificaciones establecidas, como la de Venus con Istar o Inanna, el planeta Venus, que se identifica con Istar o Inanna, una de las Anunnaki. El cuadro se confunde con los cambios en el panteón. Por ejemplo, en los primeros tiempos se asociaba la luna a Venus con Nigmat, con Niñursak, y después se le asociaba con
con Inanna o Istar. Pero algunos expertos han aclarado las cosas en gran medida, se han ayudado a separar cada cosa, cuándo es el planeta y cuándo es el Anunnaki, del que se está hablando en el texto. Por ejemplo, un tal Van Buren, en su obra llamada Símbolos de los dioses en el arte mesopotámico, reunió y clasificó los más de 80 símbolos de dioses o Anunnakis y cuerpos celestes que se pueden encontrar en sellos cilíndricos, esculturas, estelas, relieves, murales y con gran detalle y claridad piedras de demarcación de territorio llamados en sumerio de Kudurru. Piedras de demarcación de territorio, se les refiere a esto que seguimos usando hasta el día de hoy, no viene de ellos, de los sumerios, ¿ves? Piedras de demarcación en la frontera entre tal país y tal país, o entre tal estado y tal estado, a veces se representa con esta pequeña edificación de piedra, o para medir un territorio, la cantidad de kilómetros ya andado, que faltan para llegar a tal lugar, se levanta esa pequeña monumento de piedra y para decirnos y señalarnos el territorio o la división territorial o la distancia territorial. Y esas cosas ya vienen de los sumerios. A ellos le llamaban en el idioma acadio Kudurru, esas piedras de demarcación de territorios. Cuando se observa la clasificación de los símbolos, se hace evidente que además de representar algunas de las constelaciones meridionales y septentrionales más conocidas, como por ejemplo la serpiente de mar para la constelación de la Hidra, los símbolos solían representar o bien a las 12 constelaciones del zodíaco, por ejemplo el cangrejo, por Escorpio, o a los 12 dioses del cielo y la tierra, o a los 12 miembros del sistema solar. Entonces podían representar uno de dos, o representar a los astros, o representar a los llamados dioses, Anunnakis, Anakim. Hay un de esos edificaciones de piedra, o kudurru, como le llamaban ellos, donde se representa al rey, a un rey, dice el rey de Susa llamado Melisipac. Aquí está el rey de Susa llamado Melisipac, uno de sus kudurru, edificaciones pequeñas de piedra. Aquí está él con una copa y alrededor de él aparecen los astros, símbolos de los astros, de planetas, la luna, a 7, 8 estrellas, que sería Venus, que es el octavo planeta, o el sol, o los símbolos de algunos de los dioses. Entonces se representan a los dioses a través de símbolos y de astros. Entonces se puede confundir a qué se refiere, a la luna o se refiere a Enlil. ¿Se refiere al mazo que usaba Ninurta con cabeza de león o se refiere a Ninurta o a Ninurta? Aquí está Istar encima de un león que representaba a Venus también. De esto va a hablar. Aquí está entonces otro dios encima con un rayo en las manos, una arma como con rayos. Ese es otro dios de ellos, otro Anunnaki llamado Adap. Y así por el estilo. Eso se está refiriendo entonces, y va a hablar ahora Secharia Sitchin. Dice: el kudurru erigido por Melisipac, rey de Susa, muestra los 12 símbolos del zodíaco y los símbolos de las 12 dioses astrales. Una estela erigida por el rey, este no es Melisipac, yo me equivoqué, este es el rey Azaradón. Una estela de piedra que es un poco más grande que los kudurros, o sea que la edificación es de piedra para señalar. Una estela de piedra que hay un pedazo, ella se cortó. Aquí está el rey Azaradón con la copa de la vida en la mano. Aquí están representaciones de planetas que pueden representar también las personas de uno de los Anunnaki, llamados dioses por los terrestres. Y a esta imagen va ahora a referirse Secharia Sitchin, este rey Azaradón.
Dice, en una estela erigida por el rey asirio Azaradón, muestra al soberano sosteniendo una copa de la vida. Seichara Shishin no dice qué significa copa de la vida. Mientras da la cara a los 12 dioses del cielo y de la tierra principales. Vemos a 4 dioses encima de animales, de los cuales Ishtar sobre el león y Adab sosteniendo el ramificado rayo. Se pueden identificar los dos claramente. A otros 4 dioses se les representa con las herramientas de sus atributos específicos, como por ejemplo al dios guerrero Ninurta, con su masa de cabeza de león. Los otros 4 dioses se muestran como cuerpos celestes, por ejemplo el sol, que sería el Anunnaki o dios Shamash, el globo alado, que le puede representar a Anu, el rey de Nibiru, o al mismo planeta. La luna creciente y un símbolo consistente en 7 puntos, que podría representar a Enlil o puede representar al 7º planeta, que es la Tierra. Aquí está, el 7º planeta, que es la Tierra, contando desde fuera del sistema solar hacia adentro, porque si fuera desde el Sol, aquí está el Sol, si fuera desde el Sol hacia afuera, la Tierra sería el tercer planeta, ¿no? Mercurio, Venus y la Tierra. Pero esto es la representación que le enseñaron los Anunnaki a los terrestres. La Tierra es el 7º porque ellos vienen desde fuera del sistema y entran y comienzan a contar desde Plutón hacia el Sol. Entonces la Tierra es el 7º planeta. Aquí están los 7 círculos que puede representar al 7º planeta, que es la Tierra, pero también puede representar a Enlil, cuyo número era el 7, y era el comandante de ellos aquí en la Tierra. Aquí está Inanna encima de Ishtar, o Inanna encima de un león. Aquí está el otro dios Adad con una arma que tiene varios rayos, y así por el estilo. Aquí estaría el Sol, aquí estaría la imagen del planeta Nibiru, que tiene como alas, el disco alado, que también puede representar al rey Anu, como puede representar al planeta Nibiru. Entonces se pueden confundir. Aquí está el mazo de Ninurta con cabeza de león, un arma de él. Entonces a eso se está refiriendo. Aquí está el creciente, la luna creciente, que puede representar entonces a uno de ellos, o al mismo astro solar, que es la luna. Dice, lo simboliza, dice, existen muchas pistas, aunque en épocas posteriores el dios Sin, se está refiriendo a Nannar Sin, que fue el primer hijo de Enlil aquí en la tierra, con una mujer de Anunnaki, que vino de allá. Ese fue su primer hijo, le nació aquí en la tierra. Su primer hijo nacido en Nibiru, que vino aquí también, fue Ninurta, del que ya mencionamos, el guerrero. Entonces dice, el dios Sin estuvo asociado con la luna, identificada por el creciente, en épocas posteriores. Pero Richard va a decir que también la luna representaba a otro de ellos. Entonces por ahí puede venir la confusión a la hora de analizar los textos. Aunque en épocas posteriores el dios Sin estuvo asociado con la luna, identificada por el creciente, existen evidencias que nos inducen a pensar que en los tiempos de antaño, o sea, los tiempos que comienzan cuando llega Ea o Enki con 50 Anunnakis en una nave y aterrizan ahí en el Golfo Pérsico, fundan la primera ciudad de ellos, Eridu, y ahí inicia el tiempo antiguo, como dicen el tiempo antiguo, el tiempo de antaño, y terminan esa época temporal termina cuando llega el diluvio y destruye todo lo que ellos habían construido ahí en Mesopotamia. Ese sería entonces el tiempo de antaño. En los tiempos de antaño, el creciente, o sea, la luna creciente, era el símbolo de un dios anciano y con barba. Uno de los verdaderos dioses de antaño, de Sumer, representado a menudo en medio de varias corrientes de agua.
Este dios era indudablemente Ea o Enki. El creciente lunar estaba asociado también con la ciencia de la medida y el cálculo, de la cual Ea o Enki era el maestro divino. Son una persona con una sabiduría enorme, Enki o Ea. Biogenetista, médico, le gustaba, dice que desde Nibiru le gustó estudiar las aguas, por eso era representado con corrientes de agua. Y era también científico, era constructor de maquinarias, una capacidad, una inteligencia que no tenemos la manera de calificarla hasta dónde llegaba o llega, no sabemos si está muerto o vivo, la capacidad de este hombre. El primero de los grandes dioses Anunnakis que llegó a la Tierra con un grupo de ellos. Entonces en un tiempo se identificaba al creciente lunar con él. Después va cambiando, ¿no? Después era una mujer, después a otra mujer, después a Nannar-Sin, el hijo menor el primer hijo de Enlil aquí en la Tierra. Por otra parte, resultaba adecuado asignar al dios de los mares y los océanos Ea, su homólogo celeste, la luna, que provoca las mareas. Entonces también la luna llegó a estar identificada con Ea o Enki, que provoca las mareas. Y Ea era el especialista o es el especialista en las aguas. En el libro perdido de Enki veíamos que Ea usó cañones de agua, le lanzaba a las piedras del cinturón de asteroides para que se apartaran y así las atravesó cuando venía de Nibiru hacia la Tierra. El primer Anunnaki que yo aquí usó armas nucleares para apartar las piedras y abrirse un sendero en medio del cinturón de asteroides. Ea, que era especialista en aguas, usó cañones de agua. Y después de dispararle tantos cañonazos de agua a esas piedras que se apartaron y lo dejaron pasar hacia la Tierra, hacia Marte primero, en Marte llegó y dice el libro de Enki que él abasteció de agua en uno de los lagos de Marte donde su nave aterrizó. Entonces en la época que ellos llegan aquí, la atmósfera de Marte estaba ahí, había mucha agua. Por eso se confunde a Ea con las aguas o con la luna también, que era que mueve las mareas de los océanos aquí en la Tierra, la luna. Pero ¿qué significaba el símbolo de los 7 puntos? Que ya vimos. Existen muchas pistas que no dejan la menor duda de que aquel era el símbolo celeste del dios Enlil, porque era el comandante aquí en la Tierra de ellos. Fue nombrado en sustitución de Ea o Enki por su padre Anu, rey de Nibiru. Entonces el símbolo celeste de 7 círculos podía representar tanto a la Tierra, que es el 7º planeta, viniendo de fuera hacia adentro del sistema solar, o también representaba a Enlil, que era el comandante de ellos acá, en la Tierra. Dice, algunas de las representaciones más claras de los símbolos celestes que fueron meticulosamente copiadas por un inglés llamado Sir Henry Rawlinson en su obra llamada Las inscripciones cuneiformes de Asia Occidental. Estas afirmaciones de este hombre asignan a la posición, estos símbolos que él identifica, asignan la posición más prominente a un grupo de 3 símbolos que significan a Anu, flanqueado por sus 2 hijos, Ea y Enlil, Ea, Enki y Enlil, sus 2 hijos, los 7 puntos o el de una estrella de 7 puntas, que sería el elemento esencial en la representación celestial de Enlil, era el número 7. La hija de Anu y hermanastra de Ea o Enki y de Enlil, llamada Ninmak o Ninursak después, era incluida a veces representada por el cortador umbilical. El cortador umbilical representaba a Ninmak o Ninursak. Aquí está el cortador umbilical, ¿no? Así se hace y se cortaba el ombligo de recién nacido, el cortador umbilical.
porque ella era la doctora que vino de Nibiru con un grupo de enfermeras a encargarse de la salud, de la alimentación de los Anunnaki residentes aquí en la Tierra, ahí en Mesopotamia. Y también fue una gran genetista que ayudó a Ea Enki, junto con uno de sus hijos, a manipular genéticamente un ser terrestre y crear así la humanidad, el terrestre civilizado. Y primero fue el trabajador primitivo y después el terrestre civilizado. Ninmak o Niñursak. Los expertos no han podido comprender, viene Jaira Sitchin ahora a criticar a los expertos, ¿no? Los expertos no han podido comprender la afirmación del rey Gudea, rey de Lagash, una de las ciudades antediluvianas ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, toda esa región ahí en medio del río Éufrates y Tigris. Los expertos no han podido comprender la afirmación de Gudea, rey de Lagash, de que el 7 celeste es 50. No entienden esa frase, hasta han elaborado fórmulas matemáticas para intentar descifrar qué significa esa frase. El 7 celeste es 50, de ese rey Gudea. Entonces todos esos inventos matemáticos, esas fórmulas que muchos de ellos elaboraron intentando descifrar esa frase de ese rey, no dieron resultado. Y fíjense lo que dice Zecharia Sitchin, como ridiculizando a esos llamados expertos. Dice Zecharia Sitchin: sin embargo, ahora vemos que la respuesta es sencilla. Tanta complicación elaborando fórmulas matemáticas y los expertos no consiguieron descifrar esa frase. El 7 celeste es 50. Dice Zecharia Sitchin, a modo de crítica, dice, pero la respuesta es sencilla. Gudea afirmaba que el cuerpo celeste, que es 7, es el planeta Tierra, simboliza al dios que es 50, que es Enlil. El dios Enlil, cuyo rango numérico, después de un tiempo en Sumeria, se le dio un rango numérico a los dioses, entre ellos mismos se dieron esos rangos numéricos, y el 50 era el rango numérico que representaba a Enlil con su poder aquí en la Tierra, como comandante en jefe, el principal. El 60 era el rey de Nibiru, que es Anu, y el 50 correspondía a su heredero Enlil aquí en la Tierra, que era el comandante. Enki tenía el 40, y entonces así se comenzó a nombrarlos con un rango numérico, y eso es lo que dice la frase del rey Gudea: el 7 celeste es 50. El séptimo planeta, el 7 celeste, es 50, que es la representación numérica de Enlil. Y eso es lo que dice Zecharia Sitchin. Eso es muy fácil establecerlo. El dios Enlil, cuyo rango numérico era 50, tenía su homólogo celeste en el séptimo planeta. El 7 celeste es el 50. Ahí está la respuesta a la frase de Gudea que le dio tantos dolores de cabeza a los expertos, como dice Zecharia Sitchin. Pero ¿cuál era el planeta de Enlil? Recordemos los textos que hablan de los tiempos primitivos, cuando los dioses llegaron a la Tierra, cuando Anu se quedó en el 12º planeta y sus dos hijos que habían bajado a la Tierra echaron suertes. En el libro perdido de Enki ya vimos ese capítulo. Se acirró la lucha aquí en la Tierra por el poder entre Enlil y Enki, y Anu tuvo que bajar, hacer un viaje aquí a solucionar el problema, porque ya se amenazaba con guerra entre ellos. Y ellos estaban aquí para una misión que era enviar oro a Nibiru. Era esencial, urgente, enviar ese oro a Nibiru para tapar el agujero en la atmósfera. Entonces comenzó un enfrentamiento entre ellos dos, que ya venía desde Nibiru, por el poder, y Anu tuvo que hacer un viaje y venir a resolver el problema, y lo resolvió como se reunió con ellos dos, con Enlil y con Ea o Enki, y dice el relato en el libro perdido de Enki que echaron a suertes quién se quedaba con tal poder, quién se quedaba con el poder en Nibiru. Entonces las suertes resultaron como un poco extrañas, dice echar suerte, como echar los dados al aire, podríamos decir hoy. Y todo resultó como el plan que tenía Anu. O sea, Anu dice,
según la suerte, yo vuelvo a Nibiru como rey. Enlil toma el poder aquí en la tierra en lugar de Enki. Será Enlil el comandante en jefe y Enki tiene que irse entonces a supervisar las minas de oro allá en lo profundo, que sería entonces África, el sur, centro-sur de África, a donde estaban las minas de oro. Ahí lo enviaron a supervisar todo a Ea. Y él era el comandante en Mesopotamia y eso lo frustró. Dice el texto en el libro perdido de Enki que Ea lloró. Y después de mucho tiempo Enlil, estando con Enki en la luna y analizando los planetas y el sistema planetario, nombrando las constelaciones, allá en la luna los dos duraron varios años viviendo dentro de su nave. Marduk le reclamó a su padre Ea o Enki que eso de la suerte, ya él mismo sabía que había sido un fraude de Anu. Eso está todo manipulado. Por eso él perdió el poder en Mesopotamia y Enlil quedó como comandante y a él lo enviaron entonces a encargarse de las minas de oro en lo profundo, en el centro sur de África. Entonces a eso se refiere aquí. Dice, Anu vino y se reunió con sus dos hijos que habían bajado a la tierra y echaron suertes. A ella se le dio la soberanía de lo profundo, o sea, el centro-sur de África, donde estaban las minas de oro, y a Enlil la tierra se le dio para su dominio. Sustituyó a Enki en la comandancia de la tierra. Y la respuesta al enigma aparece con toda su trascendencia. El 7 celeste es 50, la frase del rey Gudea. El planeta de Enlil era la Tierra. Para los Nefirim la Tierra era el séptimo planeta porque viene desde fuera del sistema solar contando desde Plutón hasta el Sol. Este relato ya que le hablé de Anu que vino a la Tierra y a solucionar el problema de la disputa por el poder entre Ea y Enki y el otro hijo Enlil, yo lo veo personalmente como un golpe táctico de Anu, porque en el libro perdido de Enki se dice claramente que Anu subió al poder y el rey anterior a Anu, que era Lalo, que huyó aquí a la Tierra y murió en Marte, le dio un golpe violento al rey que estaba allá y lo asesinó y tomó el poder. Después Anu desafió a ese Alalu, que fue el que tomó el poder violentamente, a una batalla física en plaza pública y lo venció y Alalu huyó hacia acá. Y Anu entonces se colocó como el rey del planeta Nibiru. Ellos tienen ese sistema monárquico allá en Nibiru, el rey para el planeta entero. Lo trajeron aquí y se sigue usando hasta el día de hoy el sistema monárquico. Yo dije en uno de los vídeos que ese fue un plano hecho por Anu, porque se quedó solo sin pretendientes al trono. Mientras el príncipe Enlil estuviera allá, que era su hijo, heredero legal, y estuviera ya Ea, que era su primogénito también, Anu podía sentirse amenazado. ¿Quién le iba a dar un golpe de estado a él para tomar el poder en Nibiru? Porque eso ya venía como una tradición, darle golpe al otro y quedarse con el poder. Y al Enlil y al Anu enviar a sus dos príncipes herederos, entonces se libra de ese problema. Ellos tenían ya el conflicto allá en Enlil y Ea y en Enki, en Nibiru. ¿Cuál era que tenía el derecho a asumir el trono después de Anu, a heredar el trono? Y entonces había ese conflicto. Y entonces para Anu eso era un problema ya, tener los dos herederos luchando por quién va a tomar el poder. Estaba en sus manos. Entonces los envía, es extraño que lo envía a los dos acá, que sigan su problema aquí, él se quedó solito sin oposición allá. Para mí que ese fue un gran plano táctico político de Anu, deshacerse de los dos principales herederos y mandarlos a otro planeta que es acá, que luchen aquí pero no allá. Y eso fue lo que hizo cuando vino. Reforzó la comandancia de Enlil, destituyó a Ea y lo envió a trabajar y a encargarse del oro en centro sur de África, en las minas. Y él se quedó sin oposición en Nibiru. Sigue diciendo la lectura,
en febrero del 1971, los Estados Unidos lanzaron una nave espacial no tripulada, o sea, un satélite artificial, diríamos hoy. Durante 21 meses viajó más allá de Marte y del cinturón de asteroides, hasta un encuentro planificado, o sea, ya estaba programada esa nave artificial, hasta un encuentro programado a la perfección con el planeta Júpiter. Después, tal como habían previsto los científicos que lanzaron el satélite, la inmensa fuerza gravitatoria de Júpiter como que agarró a la nave artificial y lo lanzó hacia el espacio profundo por la fuerza gravitacional del planeta Júpiter. Así fue programado y así sucedió. La arrojó al espacio exterior, especulando con la posibilidad de que algún día ese satélite artificial, que fue enviado en 1971 hacia la órbita de Júpiter para que lo lanzara, como sucedió, al espacio profundo, se llamaba el Pioneer 10, pudiera ser atraído por la fuerza gravitatoria de otro sistema solar y se estrellara en algún otro planeta del universo, o que fuera capturada por alguna otra civilización del universo también. Los científicos pusieron en el Pioneer 10 una placa de aluminio grabada con un mensaje. Este es el Pioneer 10, este satélite enviado hacia la órbita de Júpiter. A ver, aquí está Júpiter, enviado hacia la órbita de Júpiter, y Júpiter, con su gran fuerza gravitacional, le dio un empujón y lo envió hacia el espacio profundo para que alguna civilización o para que se estrellara en algún otro planeta o llegara a otro sistema solar, aunque ellos no lo dicen, o que fuera capturada por otra civilización más avanzada en otro planeta o en otro sistema solar. Y la envió, y dentro de ello se colocó una placa de aluminio con un mensaje para quien encontrara ese satélite artificial. Y el mensaje fue esta imagen, una pictografía, porque es una imagen que trae un mensaje escrito. Es una pictografía. Entonces aquí está, se lanzó desde la Tierra, que es el tercer planeta, porque está contando desde el Sol hacia el exterior. Entonces el primero sería Mercurio, el segundo Venus y el tercero sería la Tierra. Entonces el tercer planeta fue lanzado de aquí, del sistema solar nuestro. Desde el tercer planeta fue lanzada y llegó a la órbita de Júpiter, y ahí fue impulsada hacia el espacio profundo. Aquí va la navecita pequeña, artificial, el satélite artificial. Y este es el mensaje que hay. Aquí está la nave detrás de las dos personas, aquí, ese es el satélite artificial, aquí diseñado, con un triángulo aquí está, es lo mismo que está aquí, enfrente de donde está, y se le dice a los que encuentren que esta humanidad está formada por machos por hembras y machos, o machos y hembras, y que somos el tercer planeta de este sistema solar. Son las emisiones de radio que podían ser, y que vivimos en base a dos elementos principales, podría ser el oxígeno y el hidrógeno, no sé, acá, dos elementos químicos principales. Ese es el mensaje escrito en la placa de aluminio dentro de ese satélite artificial llamado Pioneer 10, enviado en el 1971. Esa pictografía grabada en una placa de aluminio. Y dice, el mensaje emplea un lenguaje pictográfico, signos y símbolos no demasiado diferentes de aquellos utilizados en la primera escritura pictográfica, la de Sumer, que usaban símbolos y pictográficos para decirnos las cosas, ¿ven? Como símbolos pictográficos de planetas, de personas. Entonces, copiando de esas representaciones antiguas. Dice, signos y símbolos no demasiado diferentes de aquellos utilizados en la primera escritura pictográfica, la de Sumer, o Sumeria.
El mensaje pretende explicar a los que encuentren la placa, puede ser una civilización de otro planeta, puede ser de otro sistema solar, puede ser de uno de los planetas, quién sabe cuál. El mensaje pretende explicar a los que encuentren la placa que la humanidad es varón y hembra, de un tamaño que se relaciona con el tamaño y la forma de la nave espacial. Por eso ellos están con la nave espacial, el Pioneer, detrás de ellos dos aquí. Las dos imágenes de los seres humanos, hombre y mujer, y detrás está el Pioneer. Entonces, comparándolo con el tamaño de la nave Pioneer, sería entonces el tamaño más o menos de los terrestres. A eso se refiere y sigue diciendo que la humanidad es varón y hembra, de un tamaño que se relaciona con el tamaño y la forma de la nave espacial. Representa también a dos de los elementos químicos básicos de nuestro mundo. Aquí están, dos elementos químicos básicos de nuestro mundo. Y nuestra situación relacionada con determinada fuente interestelar de emisiones de radio. Entonces somos el tercer planeta. Y representa a nuestro sistema solar como un sol y 9 planetas, diciéndole al que lo encuentren, un sol y 9 planetas, ¿no? Un sol y 9 planetas. Aquí está un sol y 9 planetas. Diciéndole al que encuentre la placa que la nave que has encontrado viene del tercer planeta de este sol. ¿Ve? El sol, entonces el tercer planeta somos nosotros, Mercurio, Venus, la Tierra. A eso se refiere esa explicación ahí. Esa pictografía enviada en el Pioneer 10 hacia el espacio profundo. Nuestra astronomía está orientada a la idea de que la Tierra es el tercer planeta, algo que es cierto si uno comienza a contar desde el centro del sistema solar. Mercurio, Venus y la Tierra sería el tercero. Pero para alguien que se acerca a nuestro sistema solar desde el exterior, el primer planeta que se encuentra será Plutón, el segundo Neptuno, el tercero Urano. Entonces el tercero no sería la Tierra. El cuarto Saturno, el quinto Júpiter, el sexto Marte y la Tierra sería el séptimo planeta. Nadie salvo los Nefilim, Anakim o Anunnaki, llegando a la Tierra después de pasar Plutón, Neptuno, Urano, Saturno, Júpiter y Marte, habría considerado a la Tierra el séptimo. Solo ellos lo podían hacer, tener esa consideración de nuestro planeta como el séptimo porque vienen de fuera del sistema solar. Aún en el caso, pues, entonces lógicamente no podían ser los sumerios los que elaboraron esta definición del séptimo planeta. Si hubieran sido los sumerios, entonces habrían hablado del tercer planeta, Mercurio, Venus y la Tierra. Entonces, como los textos antiguos y las representaciones pictográficas de Sumeria hablan del séptimo planeta, identificándolo con la Tierra, entonces ya lógicamente, porque las personas que lo clasifican como séptimo son las que vienen de fuera del sistema, entrando por Plutón. Aún en el caso, por el bien de la discusión, de suponer que los habitantes de la antigua Mesopotamia, en vez de unos viajeros espaciales, hubieran tenido el conocimiento o la sabiduría de contar la posición de la Tierra desde el borde del sistema solar y no desde el centro, desde el Sol, tendríamos que concluir que aquellos antiguos pueblos conocían la existencia de Plutón, Neptuno y Urano. Y dado que no podían tener noticia de estos planetas exteriores por sí mismos, no tenían la tecnología de esos pueblos antiguos, la información necesariamente se la habrían dado los Anakim o los Anunnaki, que son los que vienen de fuera hacia adentro. Cualquiera que sea la posición que se adopte como punto de inicio, la conclusión es la misma. Solo los Nefilim o Anakim o Anunnaki podían saber que había planetas más allá de Saturno, porque hubo una época en que los astrónomos nuestros acá solo podían identificar a planetas del sistema solar hasta Saturno. Después no sabían. Hasta que alguien elaboró una fórmula matemática
matemática celeste, y descubrió que habían otros, descubrieron a Urano, a Neptuno y a Plutón. Solo con ese sistema matemático, porque a nivel de a vista de telescopio no se podían descubrir, no se tenía esa tecnología. Ya no, ya se va más allá, hay telescopios que están en el espacio y pueden hasta fotografiar constelaciones diferentes a la nuestra, ¿no? Pero la época que Zecharia Sitchin escribe este libro, pues eso es lo que se tenía. El conocimiento a vista de telescopio hasta el planeta Saturno. Entonces esa información de Plutón y de Urano y de Neptuno solo la podían dar los Anunnaki que vinieron desde fuera hacia adentro. Cualquiera que sea la disposición, la posición que se adopte como punto de inicio, la conclusión es la misma. Solo los Nefilim, Anakin o Anunnaki podían saber que había planeta más allá de Saturno, y por consiguiente la Tierra, si contamos desde el exterior hacia el Sol, es el séptimo planeta. La Tierra no es el único planeta cuya posición numérica en el sistema solar se representaba simbólicamente. Existen muchas evidencias que muestran que a Venus se le representaba como una estrella de 8 puntas, porque es el octavo planeta contando el exterior hacia el Sol. Es el octavo planeta, entonces se le representaba como una estrella de 8 puntas. Entonces, si es Marte, se le va a representar como una estrella de 6 puntas, porque es el sexto planeta. Y la Tierra, entonces, en 7 círculos, porque es el séptimo planeta desde el exterior hacia el Sol. Venus es el octavo planeta, el siguiente a la Tierra. Si contamos desde el exterior, la estrella de 8 puntas representaba también a la diosa Ishtar, cuyo planeta era Venus. Muchos sellos cilíndricos y otras reliquias gráficas representan a Marte como el sexto planeta. Un sello cilíndrico muestra al dios asociado con Marte, que originalmente era el Anunnaki o Anakin Nergal, que fue encargado de la parte sur de África ya, en el mundo inferior, que la parte, si vemos una imagen del planeta así redonda como esta que está aquí detrás, verá que la parte profunda del planeta corresponde también a los países que están debajo del Ecuador, a África, la parte profunda, ¿no? África ya, la punta de África sería lo profundo, el mundo inferior, la parte inferior del planeta. Y no como muchos videos en internet aparecen hablando muchos disparates de gente que parece que no lee los libros de Zecharia Sitchin diciendo no, que Nergal era el dios del submundo, del mundo de los espíritus, de las almas, de los muertos, el dios del submundo, y su esposa era Esquigal, que reinaban allá y liberaban las almas. Y todo eso disparate, usted lo va a encontrar en YouTube de gente hablando sobre ese mundo inferior. Zecharia Sitchin se mata aclarando eso, que no hablaba nada de eso, los textos sumerios. Mundo inferior es el sur de África, ya en la punta, ya mirando casi para la Antártida. Y Nergal reinaba ya en esa punta de lo que hoy es Sudáfrica. Entonces un tiempo Marte representaba a ese hijo de Enki llamado Nergal, que en algunos textos se dice que era calvo. Nergal era uno de ellos que era calvo. Y sufrían de la calvicie también los Anunnaki. Dice, el dios Marte era representado a veces por Nergal y también por Nabu, que era fue el último hijo más pequeño de Marduk y su esposa terrestre llamada Sarpanit. Ese Nabu que ayudó a su padre Marduk ahí en Babilonia, a guerrear y a conseguir a Babilonia como ciudad en esa región. Y se le tenía también por los terrestres como uno de los dioses. Los terrestres se creyeron el cuento que le metieron los Anunnaki en la cabeza de que ellos eran dioses y que los adoraran como dioses y les rezaban y les pedían y le hacían sacrificio a los dioses. Los engañaron hasta el día de hoy. Las religiones tienen su base en el engaño. Ahí nació la primera religión. En Sumeria, los llamados dioses
Engañaron a los terrestres con ese cuento. La primera fue Inanna, que se inventó que ya podía resucitar a los muertos, porque se enloqueció un poco con la muerte de su amado Dumuzi, que falleció en un accidente, no se llegaron ni a casar. Y eso como que la trastornó un poco y veía la cara de Dumuzi en todos los hombres que le gustaban y se acostaba con ellos. Y muchos de ellos amanecían muertos en la cama, los mataba. Y se le metió esa obsesión. Un día apareció uno de sus amantes y ella dijo que era Dumuzi. Oh Dios, le confundió la mente. Y le dijo a su sumo sacerdote de su residencia o templo que ella tenía el poder de resucitar, porque resucitó a Dumuzi. Y ese cuento se extendió por boca de los sumos sacerdotes que controlaban la casa de ella, llamada templo o residencia de ella, y se lo transmitieron al populacho, que se creyó el cuento de que y ya se declaró: yo soy una diosa porque puedo resucitar a las personas. Y los familiares de ella, los otros Anunnaki, dijeron que estaba media mal de la cabeza, que a quién se le ocurre nombrarse Dios. Y después lo mismo hace Marduk. Le dice a sus sumos sacerdotes allá en Egipto, donde él reinaba en esa región, que él podía darle la vida eterna a los terrestres por el ciclo vital diferente que tenían los Anunnaki, que podía pasársela a los reyes. Y los sumos sacerdotes del templo de él, ahí en la residencia en Egipto, se encargaron de expandir esa falsa noticia, y el populacho de nuevo fue engañado. Y comenzaron los ritos, las adoraciones, las peticiones, las oraciones al dios Marduk. Y de ahí viene el engaño. O sea, las bases antropológicas de las religiones son la mentira, la esquizofrenia de Inanna y todos esos disparates, y hasta el día de hoy, ¿no? Tenemos los representantes de Dios. Ahora antes eran los dioses, ahora lo han cosificado dentro de un solo personaje, ¿no? El monoteísmo se metió del judaísmo, del cristianismo, del catolicismo y del islamismo. Impusieron esa ideología. No, que solo hay un Dios, ya no son los dioses, ahora hay un Dios, el tal Yahvé de la Biblia. Entonces, toda esa manipulación viene ya de los sumerios, esos dos. Y entonces los otros compañeros de esos dos Anunnaki, los otros Anunnaki, también vieron los provechos y los beneficios que le traía esa cuestión de declararse dioses y que los terrestres creyeran en eso. Y se declararon dioses. Y donde quiera que vivía uno de ellos, ahí se le llamaba templo a la casa de ellos, los terrestres, y formaban una ralea, un grupito de unos sacerdotes. Le decían cómo tenían que hacer la ropa para ellos, cómo vestirse, cómo hacer los rituales, cómo adorarlos, cómo pedirlos, cómo hacerle las oraciones. Le enseñaron a hacer fiestas conmemorativas de ellos para que los honraran, les rezaran. Y así se formaron las religiones. El populacho se creyó la mentira. Y que lo mismo que pasa hoy. Cualquier loco aparece con una receta de una lavadora y diciendo que él es Jesucristo resucitado. Y hay un monte de idiota que va atrás. Y él le dice: beban veneno, que ya el fin del mundo llega. Y todo el mundo bebe veneno y se muere. Y no llega el fin del mundo, ¿no? Y uno aparece otro diciendo: no, el fin del mundo llega en el 2012, 2010, 2020, 2021. Y se reúnen en un lugar a esperar el fin del mundo. Y el mundo sigue girando y ellos ahí esperando. La cuestión continúa y ya se institucionalizó, ¿no? La Iglesia Católica ahora es un poder. El Islam tiene un centro que es un poder. El judaísmo también es un poder. O sea, se han institucionalizado en base a mentiras, a las mentiras que vienen ya de los sumerios, ¿no? Yo soy una diosa, yo soy un dios. Marduk e Inanna comenzaron con ese cuento hasta el día de hoy. Pero como antes y ahora, no todo el mundo se cree eso. Y la civilización va avanzando, superando esa etapa religiosa que la ha hecho tanto, ha atrasado tanto la mente científica y el desarrollo científico de la humanidad. Las religiones atrasan muchísimo porque a todo lo que avance se le oponen.
Quieren que el mundo viva en base a unas normas y reglas de un libro que un personaje escribió miles de años atrás. Y peor, ellos dicen que un Dios escribió ese libro. Y que ese libro dice lo que hay que hacer y cómo tiene que dirigirse el mundo moralmente, políticamente, o lo que sea. Eso en varios países se imponen todavía con esas cosas de la religión, a los estados se les imponen. Entonces seguimos hasta el día de hoy con esas situaciones, ¿no? Los llamados dioses, ahora es uno, Dios. Yo les decía en uno de los vídeos anteriores del libro El Periodo de Enki que hay que creer en algo, porque uno ve el universo y dice, bueno, ¿quién creó el universo? Alguien tuvo que haberlo creado. Pues los Anunnaki creen en que hay un gran creador o creador de todo. Ellos creen eso. Yo les decía, ¿por qué no creemos en lo que ellos creen? Que somos avanzados millones y millones más que nosotros, a nivel de ciencia, de tecnología, de todo. Creamos en el creador del universo, porque ese tal Yahvé de la Biblia es un desastre, señores. El tal Alá, que es casi lo mismo, otro desastre, ¿no? El Yahvé de los judíos es un desastre, de los católicos. Solo leen la Biblia para que vean que qué aberración. A eso le llaman Dios. Y las religiones siguen manipulando. Entonces, si usted quiere tener un milagro en su vida, eso que usted le ve que llaman la iglesia milagro, usted puede rezarle al Dios creador de todo y va a recibir un milagro, porque los milagros no son patrimonio de ninguna religión, como mucha gente se cree. Así como usted le pone una vela o a San Francisco, a San Mateo, a no sé cuánto en la iglesia católica, y usted ve que se le concede el favor que usted pidió, y usted le pone agua o leche a un dios que tiene forma de elefante en la India y el agua desaparece, al otro día no está ahí, desapareció, se realizó también un milagro y la persona que ofreció la leche se curó. Pero los milagros no son patrimonio de la religión, eso es lo que le han querido meter en la cabeza a la gente y con eso se manipula y se gana mucho dinero. Ah, tú no te sanaste porque tú no crees, la culpa siempre es del otro, ¿no? Tú quieres que el Señor te dé muchos beneficios, que tener muchos beneficios de Dios, más riqueza. Dale tu dinero al pastor, al padre, a la iglesia. Dale tu cartón, tu tarjeta de crédito. Dónala, porque si tú le das, Dios te da más. Y de aquí a poco venga un burro pastor analfabeto que no sabía nada, con cadenas de oro por todas partes, carro de último modelo, comprando banco, comprando emisora de televisión, multimillonario, no pagan un centavo de impuestos, porque la estupidez de muchos gobiernos es así, se dejan engañar de las religiones y el dinero del pueblo, que es el presupuesto, toman dinero del pueblo y se lo dan a esas iglesias, le construyen los templos gratuitamente, para que esas iglesias se hagan ricas, ganen dinero con el dinero del pueblo, y encima esas iglesias son las que más condenan a quién, a los ricos, a los banqueros, no, condenan al mismo pueblo donde sacan el dinero. Son pecadores, son mujeriegos, son bebedores, viven fuera de la gracia, son unos desgraciados porque no están casados por la iglesia. Así que funcionan las religiones, señores. Hay que abrir los ojos. Usted quiere creer, crea en el creador del universo. Ese no es manipulable. La conciencia humana no llega a un lugar donde pueda definirlo, quién es, cómo es, dónde está. Es simplemente creer que existe el creador del universo. ¿Y quién habrá creado? Como creen ellos. Eso de Dios aquí, entonces, es el fruto del engaño de esos dos Anunnaki, y los otros le siguieron atrás por los beneficios que le da. Y es lo mismo que pasa el día de hoy. Si no creen lo que le estoy diciendo, miren las iglesias. ¿De dónde le viene la riqueza? Del dinero del pueblo. Entonces sigue diciendo el libro dice, la Tierra no es el único planeta representado, sino que hay otro, por ejemplo Venus o Marte también. En la época asiria, la cuenta celeste del planeta de un dios se solía indicar con el número correspondiente de símbolos de estrella colocado a lo largo del trono del dios. La cuenta celeste del planeta. Así, una placa que representa al dios Ninurta ponía 4 símbolos de estrella en su trono. Su planeta, Saturno,
Y el cuarto planeta viniendo desde fuera hacia adentro. Plutón, Neptuno, Urano y el cuarto Saturno. Entonces presentaba a Ninurta. Así una placa que representa al dios Ninurta ponía 4 símbolos de estrella en su trono. Su planeta, Saturno, es el cuarto planeta, tal como los contaban los Nefilim, Anakim o Anunnaki. Se han encontrado las representaciones similares para la mayoría de los demás planetas. El acontecimiento religioso más importante de la antigua Mesopotamia, donde estaba la civilización sumeria, los 12 días de la festividad del Año Nuevo, estaban repletos de un simbolismo que tenía que ver con la órbita del 12º planeta. ¿Ven? Toda la religión en referencia a ellos, a los dioses, llamados dioses, autodenominados dioses, y llamados así por los terrestres que le siguieron atrás en el cuento. Entonces el acontecimiento religioso más importante era la festividad del Año Nuevo, y repleto de simbolismos que referían al 12º planeta. O sea, todo un trabajo cultural religioso direccionado hacia ellos, hacia el 12º planeta de ellos, no hacia aquí a la Tierra. Entonces ahí vemos una manipulación cultural a través de la religión, ¿no? Es como los españoles, los portugueses que llegaron aquí a nuestro continente, los ingleses, los europeos, en fin, y direccionaron todo el enseñamiento, toda la cultura hacia la cultura de ellos. Europa es lo máximo, lo más civilizado, lo que no es salvaje, lo que es más adelantado, lo que más tecnológicamente va enfrente, es lo máximo del mundo. Es el mismo trabajo ideológico que se hizo a través de la religión, la manipulación cultural. Entonces lo mismo hicieron los Anunnaki con los terrestres en la antigua Mesopotamia, y se elaboró la festividad del Año Nuevo, y todos los símbolos que estaban referidos al 12º planeta, tenían que ver con el 12º planeta y con los dioses, con los llamados dioses. La estructura del sistema solar y el viaje de los Nefilim a la Tierra, o sea, todo es referente a ellos. En los años 60 y 70, cuando llegaron los españoles a nuestro país de habla español, en todas las iglesias la catequesis estaba dirigida hacia allá. Los cantos eran cantos de España, los cantos en la misa que hacían en las celebraciones, todo estaba en función de España. No habían cantos litúrgicos autóctonos casi de ningún país, porque se desprecia la cultura del país y se ensalza la cultura española, ¿no? Eso es lo que había en esos años. Y lo mismo que eso viene ya, fíjense, el trabajo cultural de que hicieron los Anunnaki con los terrestres desde Sumeria y pasando por Babilonia. Rituales, le enseñaron rituales, ¿no? El Papa es lo máximo, el poder de Cristo aquí en la tierra, la representación de Dios en la tierra, el Papa, que podía decidir sobre cualquier lugar. Era todo de Dios, y como él se nombró representante de Dios, entonces todo lo que había en el mundo le correspondía a la iglesia. El Papa tenía poder para repartir, y así lo hizo, ¿no? Le repartió el territorio de América a los españoles y a los portugueses. Mire, de aquí a tal parte le corresponde a usted, de aquí a tal parte le corresponde a usted. Se lo dividió entre los dos. Un continente que ya tenía habitantes, tenía propietarios, tenía dueños. No le importó, porque era el dueño del mundo. Como él representa a Dios, ustedes ven las aberraciones ideológicas vestidas de religión, lo que hacen, los estragos, los daños que hacen en los pueblos, robar en nombre de ese Dios que supuestamente tiene su representante. Y es tan grande la manipulación, señores, que todavía se usa en muchas iglesias. Y las personas del populacho asumen esa misma ideología manipuladora de Dios, de ese llamado Dios, la Biblia. Cuando una madre no quiere que su hija se le case con un moreno, con un hombre que ella no le gusta, y usa la misma religión, una mujer fanática de la religión, usa la religión, dice, mira, mija, Dios me dijo que ese hombre a ti no te conviene. Y la hija, como es ignorante a nivel de religión, no lee nada, se cree el cuento, que si ella se va con ese hombre le va a caer una desgracia encima.
porque está desobedeciendo el mandato de Dios a través de su madre. Pero, ¿qué sucede si a la madre le gusta un hombre que tiene dinero, que es medio blanquito? Y entonces ya cambia la retórica, le dice, mira, mija, este es el hombre que te conviene. Aunque a la muchacha no le guste ese, pero ella le dice y la muchacha se deja convencer, ¿no? Y si es la voluntad de Dios. O otro, yo vi pastores que dejan embarazando a mujeres de otros hombres porque interpretan un texto de tal profeta que dice, mira, vete y toma la mujer de tu vecino, de tu amigo, y tiene un hijo con ella. Él lee el texto, todo mal interpretado, y tiene relaciones sexuales con la vecina, mujer de su amigo, y va y le deja un hijo. Y la mujer justifica, no, yo cuando es cosa de Dios no puedo oponerme. Yo estoy de acuerdo. Y el cuerneado, el hombre también, dice, ¿y quién va a oponerse a la cosa de Dios? Como el pueblo, el populacho ignorante se deja manipular por la cuestión religiosa. Un pastor que ni sabe leer, por una coma, interpreta otra cosa. Y la gente que está ahí alabando, gloria a Dios y amén y todo, esa es la voluntad de Dios. Ese hombre está bendecido por Dios. Mira cómo berra, cómo grita, cómo... Ay, Dios mío, ¿hasta dónde llegaremos con eso? Cuando se supere esa cultura religiosa vamos a avanzar mucho. Piense que ya en muchos países de Europa las catedrales, las iglesias están convertidas ¿en qué? En bares. Sí, en bares y en grandes librerías, porque ya nadie va a esa cuestión de religión. A esa misma España que hizo tanto desastre con la religión, vayan a ver cómo está. Háblele de religión a uno de los jóvenes españoles, va que le va a mentar a su madre. No quieren saber nada de religión. Porque es una institución que se desacreditó apoyando siempre al poderoso en contra del pobre. ¿Quién apoyó a Franco? ¿Y quién apoyó a los dictadores de América Latina? Las iglesias, los grandes jefes de las iglesias. La cuestión sigue hasta el día de hoy. Hay que superar esa ideología extraña a nosotros. Y entonces sigue diciendo, dice, el acontecimiento religioso para los babilónicos era la festividad del Año Nuevo, en donde todos los símbolos hacían referencia al 12º planeta o a los llamados dioses, las grandes celebraciones, celebración de Año Nuevo. Pero eso lo copiaron los babilónicos de los sumerios más antiguos. En Babilonia la festividad seguía un ritual muy estricto y detallado. ¿Quién les enseñó esos rituales? Y esas ropas que usan los sacerdotes y los sumos sacerdotes, se las enseñaron los Anunnaki a los terrestres para que le enseñaron cómo hacer esas ropas extrañas. Hay gente, señores, que todavía se deja impresionar. Van a un lugar y ven un grupo de fanáticos religiosos con unas ropas extrañas y dicen, esto es misterioso. Eso es misterioso. Mira cómo se reúnen con toda esa ropa y dentro de esa iglesia con unos cuadros extraños. La gente se asombra, tanto misterio. Dicen, ¿qué misterio ni qué nada? Le pagaron a un sastre para que le hiciera ese montón de ropas ahí con tela de diferentes colores. Y ya la gente haya que eso es un misterio. Pintaron esas paredes con algunos cuadros extraños ahí. Ya la gente haya que eso es un misterio. Que hay alguna presencia extraña. La gente se deja embobar tan fácil, señores, cuando es cuestión de religión. Por eso hay que leer. ¿Por qué se deja engañar? Porque no leen. No leen. Y entonces la ignorancia trae el miedo, trae el terror. Y eso es lo que se aprovechan las religiones para manipular y crecer y ganar adeptos. El miedo al infierno, miedo a que tú estás excomulgado de la iglesia, eres como un animal del monte porque no estás bautizado, tus hijos se lo van a chupar las brujas, van para el infierno porque no están bendecidos por el Padre, y todas esas idiotices que mucha gente se cree en base al miedo. Te vamos a excomulgar. Entonces hasta los diputados se asustan. El presidente, la falta de lectura. Si leen antropología religiosa, el origen de la religión, no se deja engañar. Leyendo se avanza, se aclara la mente, no se repite la historia de nuevo. Se sigue avanzando, al contrario. Dice, en Babilonia la festividad seguía un ritual muy estricto y detallado.
Cada parte, acto y oración tenía un motivo basado en la tradición y un significado concreto. Un motivo basado en la tradición. Hay gente que es esclavo de la tradición. Su abuela le enseñó a comer arroz con carne y ensalada al mediodía. El día que alguien se la da de desayuno por la mañana se molesta y dice, ¿qué es esto? Carne, arroz y una leguminosa por la mañana de desayuno. ¿Dónde se vio eso? No es capaz de romper la tradición. Está esclavo de la tradición. ¿Qué es lo que va a pasar en tu estómago si comes eso por la mañana? ¿O lo comes al mediodía o en la tarde? Nada. O que tal fruta, si tú la mezclas con leche o con algo, te va a envenenar. Mentira. Pero usted es esclavo de la tradición que viene, no sé, usted mismo ni sabe de dónde. O entre los jóvenes, ¿no? Porque estamos en verano y tal modisto de Francia determinó que esta es la ropa que se debe usar en el tiempo de verano. Esta es la tendencia, esta es la moda, y ahí van los montes de idiotas y compran esa ropa. Porque aquel tipo allá, que él no sabe quién es, en París, determinó él solito que esa es la ropa de verano. Y aunque usted esté en un país que el verano es un infierno, va y compra esa ropa y la usa. Usted ni sabe, ni se pregunta, pero ¿quién es ese tipo que dijo eso? ¿Por qué yo tengo que seguir lo que diga ese tipo en París? Porque yo tengo que ponerme la camisa o el vestido, la calza, el pantalón, que aquel tipo decide que eso es. Eso es la mentalidad de mono, ¿no? De macaco que va atrás de lo que y la mayoría va por ahí y él hace lo mismo, ¿no? Repiten lo mismo. En los jóvenes se da mucho eso, ¿no? ¿Por qué tuviste esa? Porque lo dijo Pierre Cardin o el tal del perfume o otro de esos grandes modistas europeos, que siempre son europeos, dictándole la moda a todo el mundo y un monte de idiota atrás. Porque eso es lo que está de moda. Y la publican los periódicos, la publican y la vehiculan las televisoras. Eso es la moda, esa es la tendencia. Si usted no está por ahí, o con los cigarrillos o el ron, ¿no? Usted no bebe, tú no pareces sociable. Hay que beber y un cigarrillo en la mano. Fumar, eso es la moda. Tú no estás en eso, entonces tú eres un dinosaurio. La gente se deja engañar y va atrás. Aunque le perjudique la salud, va y hace esos disparates. Miedo a romper con las tradiciones. Hay que tener el coraje de superar esas cosas, porque son como dogmas, como piedras fijas que parecen inamovibles. Y usted tiene que meterse en la cabeza esto. Lo que unos hombres hacen, otros hombres deshacen. Por ahí que va la cosa. Eso lo crearon unos hombres. Entonces otros hombres podemos hacer lo contrario, crear otras cosas, porque hay que ir por ahí atrás de ese, como un robot. Romper con las tradiciones, no tener miedo de romper con las tradiciones, ¿no? Que así es que se hace, ¿no? Uno va y se casa en la iglesia, eso es lo que se llama un matrimonio como manda Dios. Y el otro matrimonio que no es de iglesia no vale. ¿Quién le dijo a usted que no vale? Porque a usted ya le impusieron en la cabeza que el que está aquí es el que vale. El que hay, donde hay que darle dinero al padre, darle dinero al modista, darle dinero al fotógrafo, darle dinero al camarógrafo, ¿sí? Darle bebida gratis a todos los invitados, llevarle regalos. El que se aparece sin regalo como que no merece la invitación. Pero esas son cosas que se inventan las personas y otras personas la pueden desinventar. ¿Por qué tiene que ser así? Pero la gente se amarra con las costumbres y se deja esclavizar. Leyendo se avanza, señores. Mientras más libres seamos, mejor, porque ese es el camino de la humanidad, liberarse de esas estructuras. Ya se ha liberado un poco, porque si antes eran los dioses, ahora se ha hecho uno. Pero que ese uno engloba a todos los otros que habían antes. Sigue la misma manipulación. Hay que irlo eliminando esa cuestión. ¿Y cómo? Uno lee mucho, investiga. Por eso hay muchos libros que no se publican, señores. Es difícil encontrarlos porque ayudan a las personas a liberarse
si los leen, a descubrir cosas, a todos los niveles. Lo que libera siempre el sistema lo esconde, sea el sistema político, económico, religioso, cultural, lo esconde, porque ahí está el desafío hacia ellos. Las instituciones, cuando tienen una persona crítica adentro, tratan de apartarla, porque le está cuestionando. La gente va a abrir los ojos. La gente que cree, ¿no? Que ese muchacho que vino del campo, que no sabía nada, que era uno como nosotros, de repente se fue al seminario de la iglesia cristiana o de la iglesia católica y le pusieron unas ropas extrañas ahí que hicieron unas monjas, y el obispo le hizo unas cosas en la cabeza y le puso la mano y unas aguas y unos aceites, y ya el tipo ya no igual que nosotros, es otro tipo de ser humano, especial, con poderes extraños, que nos puede hasta salvar del infierno, mandarnos directo para allá. ¿Qué es eso? Todo es falso, mentira. Como yo digo, quítale la ropa, va a ver que es uno de ustedes, igual que nosotros, igual que todo el mundo. La manipulación a través de las costumbres. Y se inició con los Anunnaki encima del populacho ya de los sumerios, de los babilónicos, ¿no? El dios, entonces las ceremonias y todo eso. Si el tipo murió después, el mismo Marduk murió ahí en Babilonia, lo enterraron ahí. Los dioses morían, entonces a la gente le entraba un choque en la cabeza, porque después de tantos siglos, viendo ese hombre ahí, de repente van y se está enterrado. ¿Cómo que está enterrado? Bueno, era Dios que vivía eternamente, que había prometido la eternidad a todos. Y es como que él murió. Había un choque, solo que eso no aparece en los libros. Pero hay un choque fuerte, psicológico en las personas que estudiaban y leían. ¿Cómo que no eran dioses? Decían que no morían. ¿Por qué ahora este murió? Y aquel está viejo. Ven, si esa literatura apareciera, la gente abriera los ojos, la leyera. Y es la realidad. Nacen, crecen y mueren como nosotros, son llamados dioses. El Yahvé tenía a su esposa ahí en Egipto. El tal Yahvé de la Biblia, que los mismos judíos la veneraban en Egipto. Está por ahí en los escritos. Ashera. La Ashera de Yahvé, le decían. Tenía a su mujer, era uno de ellos. Anunnaki, Anakin. Y sigue diciendo el texto entonces, las festividades y las ceremonias comenzaban el primer día de Nisan, que sería como nuestro enero, el mes de enero. Por tanto, en el primer mes del año, coincidiendo con el equinoccio de primavera. Durante 11 días, todos los dioses con estatus celeste, los principales que tenían cierto poder y que los terrestres lo veían como dioses, se unían a Marduk. Dice, entonces eran 11 días, y recuérdense que el panteón sumerio lo copian los babilonios, que está constituido por 12 dioses, igual los 12 planetas. ¿Ven cómo es la referencia de un Anunnaki con el dios celeste que es el planeta, con el dios Anunnaki que es la persona, ¿no? Entonces dice, durante 11 días, entonces falta un día para los 12, durante 11 días todos los dioses con estatus celeste, que eran 11, eran los principales, se unían a Marduk, lo que ya entonces ahí suman 12 dioses, ¿ves? El planeta número 12, los 12 dioses, todo va relacionándose, según un orden prescrito. ¿Por quién? Por la divinidad, o sea, por los Anunnaki. El 12º día, todos los dioses, o sea, los 11 que faltaban, todos los dioses partían hacia su propia morada, y Marduk, que era entonces el número 12, se quedaba solo con todo su esplendor. Entonces dice ese Charles Hitchin, el paralelismo con la aparición del planeta Marduk, o Nibiru, el 12º planeta, el paralelismo con la aparición del 12º planeta y Marduk dentro del sistema planetario y su visita a los otros 11 miembros del sistema solar cuando el planeta entra dentro de nuestro sistema solar, viene a saludar a los otros 11, a saludar, ¿no? A los 11 miembros del sistema solar, y la separación en el 12º día, dejando al 12º dios seguir como rey de los dioses, pero aislado de ellos, porque volvía otra vez el planeta al espacio profundo, hacia su estrella muerta. Es la misma
El mismo paralelismo entonces. Las ceremonias de festividad de Año Nuevo simbolizaban el recorrido del 12º planeta. Los primeros 4 días que representaban el paso de Marduk por los 4 primeros planetas, entonces está hablando ahí del 12º planeta, no del personaje Marduk. Por eso decía Yarjin que a veces en los textos es difícil interpretarlo porque no se sabe si se refiere al astro solar, al dios solar, al astro celeste, dios celeste, o a la persona, Marduk. Dice, los primeros 4 días que representaban el paso de Marduk, ahí se está refiriendo al planeta, por los 4 primeros planetas, o sea, Plutón, Neptuno, Urano y Saturno, viniendo desde fuera, eran días de preparación. Al término del 4.º día, los rituales representaban la aparición del planeta Iku o Júpiter ante la vista de Marduk. El Marduk celeste se acercaba al lugar de la batalla. Recuérdense que entre Marte y Júpiter se encuentra el lugar donde sigue pasando Marduk cada 3600 años y donde fue la colisión con aquel planeta Tiamat. O sea, ahí vuelve a cruzar otra vez Marduk, por eso Marduk, que es Nibiru, el planeta del cruce. Dice, el Marduk celeste se acercaba al lugar de la batalla celestial. Simbólicamente, el sumo sacerdote comenzaba a recitar la epopeya de la creación, el relato de la batalla celeste, todo ese ceremonial ahí en Babilonia para honrar a Marduk, a los dioses y al 12º planeta. Se pasaba la noche en vela. Al terminar de recitar el relato de la batalla celeste o la epopeya de la creación, y con el comienzo del 5.º día, los rituales representaban la proclamación de Marduk como el Señor, afirmando que con posterioridad a la batalla celeste empezó a haber 12 miembros en el sistema solar, porque Marduk fue capturado y ya entró a formar parte del sistema solar nuestro. Antes de colisionar con Tiamat fue capturado por Júpiter y por Saturno y por Neptuno y ya entró a formar parte de nuestro sistema solar, fue capturado. Entonces las recitaciones nombraban a los 12 miembros del sistema solar y a las 12 constelaciones del zodíaco. También durante el 5.º día, el dios Nabu, que era hijo de Marduk, el hijo más pequeño que tuvo Marduk con Sarpanit, la terrestre, fue el primer Anunnaki que se casó con una mujer de aquí del planeta, llamada Sarpanit. Y tuvieron 3 hijos. El primero fue Set, que se conoce en Egipto como Set, el dios Set, era Satu. Después vino Osiris, que también es reconocido como dios en Egipto. Y Set mató a su hermano Osiris. Lo metió en una caja de hierro, no sé de qué, y lo despedazó y le echó al mar y se ahogó. Y después de que perdieron esos 2 hijos, vino Nabu, y que vivió ya con él en Babilonia, y tenía su ciudad dedicada a ese Nabu, o sea que era hijo de un terrestre y de un Anunnaki, de un dios, el Nabu ese. Ese vivía en Borsippa, tenía su ciudad cerca de la ciudad de su padre Marduk, que era Babilonia. Aquí está, mira. Ven, aquí está el Golfo Pérsico, aquí están los 2 ríos, Tigris y Éufrates. Entonces, en las orillas de los ríos está Borsippa y debajo está Babilonia. Entonces, con la fiesta, Nabu vivía aquí en Babilonia, esa era su ciudad, donde estaba su residencia o templo con sus servidores. Y él bajaba aquí en barco por el río hasta la Babilonia, que era donde estaba el templo de su padre Marduk, a participar de la celebración. Eso es lo que dice después, van a ver. Dice, también durante el 5.º día el dios Nabu, hijo y heredero de Marduk, llegaba en barco porque venía por el río Éufrates, bajando hacia la ciudad de Babilonia, que también estaba al lado del río Éufrates, donde reinaba Marduk, su padre. Dice, llegaba en barco desde su centro de culto en Borsippa. El centro de culto de Nabu estaba en Borsippa, aquella ciudad de la cual todavía quedan las ruinas ahí, en lo que hoy es Irak, y esto es lo que queda de Borsippa, ya ven. Así como degeneran esas grandes construcciones, esos grandes templos, van degenerando las religiones, señores.
Y hay muchas religiones importantísimas que desaparecieron, solo quedan reliquias. Y las otras que están van a desaparecer, mira, solo van quedando reliquias. El ser humano las va enterrando, enterrados en la arena, los grandes templos, las grandes mansiones. Esas cosas van pasando. Ese es el proceso que tiene que seguir la humanidad. Y dejando esas cosas atrás para irle evolucionando más, avanzando. Entonces Nabu bajaba en barco desde su ciudad Borsipa por el río Éufrates hasta la ciudad, hasta Babilonia, que era la ciudad de su padre Marduk. Llegaba en barco desde su centro de culto en la ciudad de Borsippa, pero solo podía entrar en el complejo del templo de Babilonia al día siguiente, o sea, el sexto día. Pues por entonces Nabu era miembro del panteón babilónico de 12 dioses y el planeta que tenía asignado era el planeta Marte, el sexto planeta. Entonces, el libro del Génesis nos dice que en 6 días el cielo y la tierra y toda su hueste se terminaron. En el libro del Génesis creó Dios todo en 6 días y dice que en el séptimo día descansó, el tipo de descanso. Los rituales babilonios que conmemoraban los acontecimientos celestes que trajeron como resultado la creación del cinturón de asteroides y la Tierra. ¿Cuáles fueron esos acontecimientos celestes? Los que fueron narrados en la epopeya de la creación. La colisión de Nibiru y sus satélites con Tiamat y sus satélites. A eso se refiere. Eso dio origen a la Tierra y a lo que se llama el cielo, o sea, el cinturón de asteroides. El libro del Génesis nos dice que en 6 días el cielo, la tierra y toda su hueste se terminaron. Parece que el escritor del Génesis copió de ese texto manipulado que usaban los sacerdotes babilónicos para comparar a Marduk con el planeta Nibiru, con el planeta donde él vino. Durante el séptimo día, la fiesta centraba su atención en la tierra, porque el séptimo planeta. Aunque los detalles de los rituales del séptimo día son escasos, un escritor llamado H. Frankfurt, en su obra llamada Reyes y Dioses, cree que en ellos los dioses dirigidos por Nabu promulgaban la liberación de Marduk de su prisión en las montañas de la tierra inferior. Recuérdense que Marduk un tiempo fue exiliado con su esposa y con Nabu a tierra lejana, pues se cree que fue por Norteamérica y esos lugares por ahí, tuvo un tiempón exiliado por ahí, años. Aquí dice las montañas de la tierra inferior, puede ser también el sur de América o el sur de África, dado que se han encontrado textos que hablan de las épicas luchas de Marduk con otros pretendientes a la soberanía de la tierra, en concreto con Ninurta. Podemos conjeturar que los acontecimientos del séptimo día eran una representación de la lucha de Marduk por la supremacía en la Tierra, el séptimo planeta, sus derrotas iniciales y su victoria final y la usurpación de poderes. Se hacía como una representación, como un teatro de todos esos acontecimientos que habían pasado miles de años antes. Y durante el octavo día de la festividad del Año Nuevo, en Babilonia, Marduk victorioso en la tierra, al igual que el falsificado Enuma Elis, que fue manipulado por los sacerdotes de Marduk en Mesopotamia. Recuérdense que Enuma Elis es la epopeya de la creación en sumerio, Enuma Elis, cuando al principio. Entonces el libro manipulado, falsificado por los sacerdotes, atribuyéndole a Marduk lo que hizo el planeta Nibiru. Dice, le había hecho en los cielos, dice, el Marduk victorioso en la tierra, al igual que el falsificado Enuma Elis, le había hecho en los cielos, identificándolo con el planeta Nibiru, recibía los supremos poderes de mano de los dioses para después en el noveno día y acompañado por el rey y el populacho, se embarcaba en una procesión ritual que le llevaba desde su casa dentro del recinto sagrado de la ciudad o templo, hasta la casa de Akitu, que se encontraba en algún lugar en las afueras. Marduk y los 11 dioses visitantes permanecían en la casa hasta la 11ª jornada para, al día siguiente, en la 12ª,
separarse y volver cada uno a su morada, dando por finalizada la celebración. Principio de inicio del año nuevo. Toda la celebración religiosa alrededor de Marduk y sus supuestos éxitos, creaciones. Continúa la lectura entonces diciendo, vamos a hacer una parada por aquí para que no se haga muy largo el vídeo. En la próxima continuamos hablando de esta celebración en honra de Marduk ahí en Babilonia. Gracias a todas las personas que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.